Lo primero de todo, daros la bienvenida y agradeceros que estéis ahí. En este webinar, sabéis que, bueno, con bastante frecuencia en BIM hacemos este webinar pues para estar en contacto con vosotros, para estar en contacto con la profesión de lo que es la dirección y gestión de proyectos a nivel profesional y más ahora, ¿no? Con todos los cambios que nos vienen con esta actualización de la versión a la versión 6 del PMBOK. Nos han venido muchísimas demandas, nos han preguntado bastante sobre personas a las que estamos ayudando en su preparación para obtener la certificación, tanto PMP como la CAPM. Nos han demandado, bueno, pues este webinar, nos han preguntado, oye, ¿cómo me afecta si me estoy preparando ahora la certificación? ¿Me pilla en medio? Yo estaba pensando para diciembre, no sé si me va a dar tiempo. Bueno, pues al final pensamos que además era conveniente por aclarar un montón de dudas al respecto y bueno, pues por daros información de primera mano en este sentido. Tras daros la bienvenida y comentaros el porqué de este webinar, contextualizarlo, para los que no me conocéis, soy Anabel Domínguez, dirijo esta empresa, BIM Project Management. Bueno, seguro que en alguna ocasión hemos coincidido. Si no sois participantes de nuestra formación, seguro que hemos trabajado en consultoría o nos conocemos por redes sociales o es el momento, ¿no? de conocernos. Con lo cual, yo como siempre encantada de estar aquí y de compartir un ratito con vosotros. ¿Qué cambios trae la versión 6 del PMBOK? ¿Cómo afecta al examen de la certificación? Bueno, pues estas son dos preguntas clave a las cuales vamos a dar respuesta en este webinar. Y espero que no os quedéis con ninguna pregunta al respecto, ¿no? En lo que esté en mi mano, sabéis que estoy encantada de ayudaros. Este webinar, que sé que alguno de vosotros necesita PDUs, este webinar otorga una PDU, ¿vale? Nos ponéis un correo después a info@bim.es y os comentamos cómo solicitarlo, ¿vale? Sabéis solicitarlo, pero bueno, los datos que tenéis que tener para que no tengáis ningún problema. Comentaros un poquito sobre BIM, que sabéis que me gusta empezar por esto. ¿Por qué este webinar? Ya os lo he comentado. ¿Y por qué lo damos nosotros? Bueno, pues tenemos diferentes líneas de negocio. Una de ellas es la formación a empresas y profesionales con los intereses comunes de los que estamos aquí. Realizamos también asesoramiento y consultoría, estableciendo, bueno, pues procesos, procedimientos y puesta en marcha de lo que es una PMO. Realizamos mentoring en Project Management. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos profesionales también, cuando están pendientes de obtener la certificación o incluso cuando están trabajando en la parte de dirección y gestión de proyectos, bueno, pues la soledad esta del Project Manager, ¿no? Yo creo que, no se oye. ¿Hola? ¿Me oís? ¿Me oís? Me dice Ramón y Valentín que no se oye. Ah, sí, vale. Se corta a veces. Vale, vamos a seguir a ver cómo va el tema y si no, intento tocar algo, ¿vale? Si vemos que se corta. Lo que os estaba diciendo, os estaba comentando un poquito sobre la parte del mentoring, que os decía que muchos profesionales que se están preparando para obtener su certificación y otros que están comenzando a dirigir y a gestionar proyectos ya a un nivel más avanzado, con proyectos complejos, donde se gestionan más interesados, hay más comunicaciones, bueno, pues nos demandan el que les echemos una mano. Echarles una mano es hacerles el proceso de mentoring, resolver sus dudas, acompañarles, bueno, pues comentarles en base a nuestra experiencia cómo pueden abordar cada una de las situaciones, ¿vale? Eso es algo que también es interesante que lo tengáis en cuenta. ¿Cuál es vuestro caso? ¿Estáis ya en faena? ¿Tenéis ya la certificación? ¿Estáis a punto de obtenerla? ¿O lo tenéis en mente, pero todavía no habéis comenzado a prepararos? En cualquiera de los casos, y a raíz ahora del cambio de versión, que es a lo que nos atañe este webinar, os quiero comentar determinadas cosas. El objetivo es obtener la certificación PMP o CAPM, para los que no lo tenéis. Fijaros, hasta el 2018 podéis examinaros con la versión 5 del PMBOK, concretamente
a partir del 26 de marzo del 2018 es cuando ya los exámenes comenzarán a realizarse con la versión 6. Mientras tanto, os podéis examinar todavía con la versión 5. Aquí, cualquier duda que tengáis, tenemos esa parte de mentoring con tutorías individuales bajo demanda que os comentaba. Yo aquí os recomiendo que es el momento, es el sprint final, es el momento de apretar. Los que estáis ya metidos en faena, por supuesto, porque al final lo que estamos haciendo, aquí conocemos en cierta manera por dónde va el examen. Ahora os comentaré sobre los cambios que existen de una versión a otra, lo cual, bueno, pues desde la versión 5 ya llevamos varios años con ella. Yo os invitaría, de verdad, a ese sprint final a que os lo saquéis en la medida que podáis, ¿vale? Ahora os comentaré también recursos que tenemos nosotros para ayudaros en ese sentido. Contáis con aproximadamente 5 meses hasta que se produzca el cambio de examen. Si os lo proponéis, poniendo esa fecha final que los directores de proyecto sabemos gestionar o deberíamos de gestionar bien, tenéis tiempo. Tenéis tiempo. Siempre con ese objetivo en mente. En la nueva versión van a aparecer preguntas sobre prácticas ágiles, algo que en la versión 5 todavía no se contemplaba. Porque aunque todo el tema Agile lleva ya años y ya bastante implantado, no se había recogido, ¿vale? Estaba todavía, bueno, que se estaba viendo ahí a ver de qué manera podían encajar lo que son metodologías tradicionales con metodologías ágiles. PMI ha visto ese encaje, ha visto la importancia de darle cobertura y de hacer que encaje todo. Con lo cual, en la versión 6 sí aparecen estas prácticas ágiles, nos van a recomendar herramientas en este sentido, con lo cual va a haber diferencia. Vais a notar ahí una diferencia bastante importante desde el punto de vista que os digo, en herramientas que nos recomiendan. Otro de los consejos que yo os doy para prepararos y este sprint final que os estoy diciendo con la versión 5 es que todavía no hay simuladores adaptados a la nueva versión. Con lo cual, las probabilidades de aprobar con la versión 5, que en mi opinión, si sois conscientes, os marcáis el objetivo, con una fecha concreta podéis llegar bien preparados, ¿vale? Es que lo saquéis, es que vayáis a obtenerlo en estos meses. Ya os digo que hasta el marzo del 2018 os podéis examinar de la versión 5, vayáis a por ella. ¿Cómo os podemos ayudar en este sentido nosotros? Y ahora me meto en los cambios. Sabéis que tenemos cursos online para preparación a estas certificaciones, con accesos ilimitados y garantías. Tutorías individuales por videoconferencia, esto nos lo están demandando mucho para aseguraros que vais con las máximas probabilidades de aprobar. Cursos intensivos de fin de semana en diferentes sitios y cursos intensivos por webinar, ¿vale? Que también quienes estéis interesados me lo comentáis y os informo sobre esto. Cambios significativos. En la versión 6 de la guía del PMBOK. Vamos a ver qué es lo que han cambiado actualizando esto de la versión. Porque esto de estar en un sector que implica una mejora continua está muy bien, pero muchas veces nos descoloca, ¿no? Hasta que ya nos metemos otra vez en faena y vemos de qué va el tema. Fijaros, cambios que se producen en el entorno en el que operan los proyectos. Los que sois ya profesionales certificados, o PMPs o CAPM, y los que estáis en ellos, a mí me lo habréis escuchado un montón de veces. Lo de nuestros dos amigos, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Siguen estando, no han desaparecido en la nueva versión. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que en la versión 6 nos van a hablar más de gobernanza en los proyectos, de esa parte estratégica, nos van a comentar más de elementos de gestión que no se tenían tan en cuenta en la versión 5 y nos van a hablar más de estructura organizativa. ¿De qué se ha dado cuenta PMI en este sentido? Que la dirección de proyectos lo tienen muy claro desde hace un montón de años, por eso lo de la parte de Program Manager, Portfolio Manager, todo el tema de PMOs, etc. Pero sí es verdad que lo que son las buenas prácticas que están recogidas en el PMBOK, porque sabéis que son buenas prácticas, que no es metodología, no se hacía tanto hincapié en algo que es fundamental en las organizaciones, y es cómo casa la estrategia en lo que son los proyectos, cómo se implementan,
¿vale? En todo el marco de PMI sí está contemplado, pero en el PMBOK no se mencionaba tan explícitamente en las versiones anteriores a como se está mencionando en la versión 6. Por eso hay cambios significativos, a mejor, por supuesto, en el entorno en el que operan los proyectos. Es probable que, bueno, pues salgan más preguntas de esta parte de estrategia, de esta estructura organizativas, de gobernanza y estos elementos de gestión que os comento. En lo otro sí vamos arrastrando, de hecho son entradas muy habituales en la mayoría de los procesos, vamos, quizás en los 47, no en los 47, pero en un 40 y algo de procesos entran los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. ¿Vale? Siguen estando ahí, pero reforzamos esta parte que os estoy yo comentando. El rol del director de proyectos. También, por supuesto, se mencionaba antes en la figura del director de proyectos. Ahora hay una nueva sección explícita de lo que es el rol del director de proyecto, de cuáles son nuestras funciones como project manager, nuestras responsabilidades, la parte de ética profesional del director de proyectos. Incluye además información sobre la esfera de influencia y las competencias del director de proyectos, que en muchos casos no está clara, sobre todo en el mundo real. Esto lo hemos comentado seguro en más de una ocasión con alguno de vosotros, ¿no? Esto de que se pide directores de proyecto todo en uno, con conocimientos técnicos, con conocimientos de gestión, y en muchos casos lo que descuidas, si no te centras y desarrollas bien tu papel de project manager, lo que se acaba descuidando es esta labor, ¿no? Estas funciones que tenemos que hacer el director de proyecto y que sabemos lo compleja que son y la dedicación que requieren. Con lo cual, en la versión 6 sí encontramos esta información, como os digo, sobre la esfera de influencia y las competencias del dire de proyectos. La parte de Agile que comentábamos, que han hecho bien en incluirlo, porque realmente en un primer momento, también ya hace años, yo en un primer momento, o sea, me encontré metida en conversaciones así como acaloradas, y no os exagero, no, es que las metodologías tradicionales es que no se puede, tal, pero la planificación nunca se cumple. Hablo cuando estaba hablando, eran conversaciones con el sector TIC, ¿vale? Principalmente, de tecnologías de la información, y muy pro-agile, muy, bueno, esto es lo mejor. Vamos a ser inteligentes. O sea, al final, lo que queremos los directores de proyecto, lo que queremos las organizaciones, es que los proyectos alcancen los objetivos, que la gestión de recursos sea lo más eficiente posible, que sepamos, bueno, pues llevar ese proyecto en base a comunicaciones, gestionando a los interesados, que ya sabemos también lo complejo que es en muchas ocasiones, y bueno, que hagamos nuestra labor bien hecha, ¿no? Con lo cual, ¿por qué no puedo yo utilizar en mis proyectos las herramientas que considere oportuna para alcanzar el objetivo y que el resultado sea el que se espera? Y aumente, por tanto, las probabilidades de alcanzarlo. O sea, es al final es lo que hacemos los directores de proyecto. Cualquiera de los que estamos aquí lo sabemos. Por tanto, PMI, al darse cuenta en un primer momento de la confrontación un poco absurda que había entre lo que os digo, metodología tradicional, metodologías ágiles, de forma muy inteligente ha dicho, oye, vamos a utilizar las herramientas que sean necesarias para que el proyecto alcance su objetivo final, ¿no? Que es ese resultado único. Por tanto, en la versión 6 ya tienen cabida estas metodologías ágiles en el PMBOK como herramienta. Lo que os pongo ahí, hay una mayor adopción de metodologías ágiles y adaptativas en la dirección de proyectos. Hay una subsección, además, en diferentes temas, de consideraciones para entornos adaptativos, lo cual es muy interesante. Ahí os invito a que le echéis un vistazo a esto. Sabéis que la versión 6, esto no os lo he comentado, os lo comento ahora. La versión 6 ha salido publicada en septiembre, ¿vale? Hace nada, unas semanitas. Los que estéis inscritos a PMI tenéis vuestra propia versión, la podéis descargar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Está esta versión de la versión 6 y también otra versión de Agile, con lo cual os invito a que le vayáis echando un vistazo y más con lo que os vais a llevar de este webinar ya
os va a encajar cómo la tienen estructurada, con lo cual lo que os haya llamado la atención, sí os invito a que lo vayáis a ver, ¿no? Lo que os decía, una subsección en determinados temas de consideraciones para entornos adaptativos. Y nos hablan también, que era la parte que os he ido comentando, de herramientas y técnicas específicamente ágiles, como pueden ser las iteraciones, los sprint, cómo planificamos estas iteraciones. Esto es lo que recogen. No podemos perder de vista que es el PMBOK, que ya bastante, ¿vale? Están abarcando en cuanto a buenas prácticas. Luego, si queremos profundizar en metodologías ágiles de gestión de proyectos, sabéis que también tenemos otra serie de certificados, pero está muy bien que lo hayan incluido. ¡Ey! Que me he saltado una diapositiva. Cambios que se llevan a cabo en las áreas de conocimientos, ¿vale? Y cambios en los procesos. He querido bajar más a nivel de detalle y comentaros, bueno, pues en qué consisten estos cambios, ¿no? Las áreas de conocimiento, sabéis cuáles son. Para los que os estáis preparando ahora o para los que ya tenemos la certificación, bueno, pues tenemos integración, tenemos alcance, tenemos tiempo, costes, calidad, recursos humanos, riesgos, a lo mejor me salto alguna, ¿eh? Riesgos, comunicaciones, adquisiciones, interesados, no sé si me falta alguna. ¿Me he tragado alguna o no? ¿O las he dicho todas? A ver por el chat y así voy viendo que estáis ahí y que me escuchéis perfectamente. Lo que os decía, estas áreas de conocimiento. Bueno, pues en estas áreas de conocimiento, hola, ¿estáis ahí? Sí, vale, Sergio, gracias. Gracias, pero ya estaba pensando que os había perdido por el camino. Vale, Miguel, gracias. Y Juan Carlos también, vale. Al no contestarme ha habido un momento y digo, estoy aquí hablando sola. Lo que os decía de las áreas de conocimiento, ¿vale? Que son todas esas. Vamos a ver cómo afectan los cambios a las áreas de conocimiento. Vale, Aurelio, gracias. Que tú las tienes muy recientes, ¿eh? Y los cambios en los procesos. Fijaros, aquí tenemos, en el área de conocimiento e integración, se ha añadido, este punto me ha gustado a mí mucho, especialmente, yo sabéis que aquí os doy también mis opiniones personales, que ahí podemos debatir. Se ha añadido en integración gestionar el conocimiento del proyecto. Lo que os digo, a mí ese punto concreto me gusta mucho. Me gusta mucho también por bueno, pues la parte de cómo trabajo, ¿no? En organizaciones. Y eso es lo que os digo, es una opinión personal. Yo creo que se genera muchísimo conocimiento trabajando en proyectos. Conocimiento que parte del equipo, del día a día, ¿no? De las situaciones en las que se encuentra, de las tareas que afronta, de los problemas que se superan. Ese conocimiento, y esperemos que ahora empiece a cambiar, no se estaba gestionando en muchas organizaciones, por lo menos con las que yo me encuentro, no se gestiona ese conocimiento. O sea, tendemos a volcarnos en el proyecto, a hacer las tareas específicas del proyecto, que es lo que hay que hacer para alcanzar el objetivo, como hemos dicho, pero no se está canalizando todo lo que se está aprendiendo en ese desarrollo del proyecto. No se está gestionando ese conocimiento. Sobre todo si hablamos de bueno, yo os diría que no, os iba a decir, sobre todo si hablamos de organizaciones que pueden ser pymes o micropymes, pero no, organizaciones de mayor tamaño tampoco, porque la PMIO muchas veces, si no está muy bien establecido cómo gestionar ese conocimiento, tampoco lo gestiona, en mi opinión, de forma adecuada. Se pierde mucho valor del conocimiento que se genera en los proyectos, que al final es el know-how de la organización y lo que vamos consiguiendo cada una de las personas que trabajamos ahí. Bueno, pues PMI, en este sentido, y ya sabéis que, bueno, que recoge información de cuestionarios, de estudios, de tendencias, de un montón de sitios, de un montón de fuentes, yo creo que ha detectado esto también, ¿no? Y por eso lo que os decía, en la parte de integración ha añadido gestionar el conocimiento del proyecto, lo cual es un punto interesantísimo. Esto también, fijaros, yo cuando preparo a profesionales para obtener la certificación, este es uno de los puntos que también suele llamar bastante la atención. Y es la parte de la estimación de los recursos, de las actividades. Si os acordáis, si no os lo recuerdo yo,
La parte de estimar los recursos de las actividades se veía en la parte de tiempo, de gestión del tiempo. Bueno, pues ahora se ha movido, se ha sacado de ahí y se ha trasladado a lo que es el área de conocimiento de gestión de recursos del proyecto. Ya no se va a hablar solamente de gestión de recursos humanos en ese módulo, sino de gestión de recursos del proyecto, lo cual amplían. Ya no solamente ahí trabajamos en cómo adquirir el equipo, cómo dirigirlo, cómo capacitarlo, ¿vale? Cómo cohesionarlo, que era lo que se trabajaba, liderarlo también, cómo se trabajaba en los módulos que teníamos, en los procesos, mejor dicho, que teníamos en el área de conocimiento de recursos humanos, sino que ahora estimamos también los recursos de las actividades y este módulo se llama gestión de recursos del proyecto. Engloba, lo que os digo, resumiendo, no solamente personal, sino cualquier tipo de recursos del proyecto, ¿vale? Eso es un cambio también significativo. Y además era algo que en muchos casos, depende también del sector, chocaba más o chocaba menos. Controlar los recursos. Sabéis que en recursos humanos, cuando se llamaba así el módulo, no se controlaban los recursos, no se controlan las personas. Lo que controlábamos era en la parte de integración el control del trabajo, ¿no? El rendimiento, la eficiencia. Bueno, pues ahora, al ampliarse el concepto de recursos, como os digo, sí se ha añadido un proceso que es controlar los recursos, ¿vale? Ahora sí tiene sentido añadirlo ahí, que esto también era un debate. Yo en las clases, cuando lo comento, a ver, ¿y por qué no está ahí? ¿Por qué no se controlan los recursos humanos, no? Siempre había gente que se quedaba así como diciendo, ostras, es verdad, ¿y por qué? Bueno, pues ahora aquí aparece, pero porque ampliamos, como os he dicho, el concepto de recursos. En la parte de riesgos, de gestión de riesgos, se implementa una respuesta a los riesgos, que estaba como soslayado. O sea, no es que hiciésemos, si os acordáis, en planificación, la parte al final terminábamos, bueno, con el plan de gestión, empezábamos con el plan de gestión de riesgos, identificación de riesgos, análisis cualitativo de los riesgos, análisis cuantitativo y el plan de respuesta. Estoy en planificación en riesgos, ¿vale? Para irnos situando. Y luego teníamos, ¿vale?, que eso se hacía un seguimiento y control de la parte de riesgos, pero no teníamos explícitamente cómo se implementaba la respuesta a los riesgos. Ahora sí, ahora se añade un proceso que es implementar la respuesta a los riesgos. Es otro de los cambios significativos que han tenido lugar, bueno, pues en las áreas de conocimiento. Y por último, se ha eliminado, si os acordáis, de los dos cierres, bueno, de los dos procesos que teníamos en cierre, ¿vale? Cierre del proyecto, fase del proyecto y cierre de las adquisiciones. Bueno, pues el cierre de las adquisiciones se ha cerrado. Se incluye en lo que sería el cierre de la fase o cierre de proyectos. Es otro de los cambios que ha tenido lugar. ¿Me vais siguiendo bien? ¿Cómo va quedando estructurado? Vale, perfecto, Mary, gracias por darme feedback. Genial, Miguel Ángel. Bueno, pues ahora, si os parece, avanzo un poquito con los cambios en los procesos, que también ha habido cambios en los procesos, ya metiéndonos en materia. Ya bajando, si os fijáis, voy bajando de nivel, ¿vale? He puesto así los cambios más globales, luego los cambios en las áreas de conocimiento, los cambios que han tenido lugar, y ahora bajamos a los cambios en los procesos. Y los comentamos. También podéis ir comentando qué os parece, ¿eh? Puede ser que alguno, oye, pues a mí no me gusta nada esto que hayan agrupado los recursos. Ah, pues a mí sí me parece interesante. No, pues yo los riesgos no lo veo, ¿vale? Oye, que podemos establecer aquí debate. Al menos compartimos ahí opiniones. Cambios que han tenido lugar en la gestión de la integración. Os lo voy a presentar, si os parece, porque yo creo que clarifica bastante. En formato de tabla, ¿vale? Donde en un lado tenemos la versión 5 y en el otro tenemos la versión 6. Yo creo que así se ve bastante claro. En la versión 5, en la gestión de la integración, fijaros, ¿qué es lo que suele cambiar? Tenemos el desarrollar el acta de constitución del proyecto, desarrollar el plan para la dirección de proyecto, en planificación,
dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, el monitorear y controlar, el realizar el control integrado de cambios y cerrar el proyecto la fase. Eso es la versión 5. La versión 6, tenemos el desarrollo del acta de constitución de proyecto, que sigue estando, ¿vale? Inicio, total. Plan para la dirección de proyectos, dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Y lo que os he comentado antes, gestionar el conocimiento del proyecto. Las otras se mantienen. Monitorear y controlar el trabajo, realizar el control integrado de cambios y cerrar el proyecto fase. Ese es el cambio más significativo en la parte de integración, que ya os lo he comentado y así lo visualizamos todavía muchísimo más. En la gestión del cronograma. Y aquí y también es curioso el razonamiento que ha tenido PMI con la parte de gestión del tiempo y gestión del cronograma. Claro, con gestión del tiempo, cuando se hablaba de seguimiento y control, ellos han llegado a la conclusión, a la vez que están analizando, proponiendo los cambios, ¿no? y estudiando al respecto, que el tiempo no se puede gestionar en sí, el tiempo de un proyecto estamos hablando, no se puede gestionar, exacto, el tiempo no es controlable. Entonces, ¿qué es lo que se puede gestionar? El cronograma del proyecto, la programación del proyecto. Por eso, si os fijáis, ahora en este módulo todo está centrado en gestión del cronograma. Es cuestión de terminología, que le han dado una vuelta aquí también en esta versión en este sentido, ¿vale? Y este es uno de los puntos, estas reflexiones que hacen y han llegado a esta conclusión. Entonces, os comento, cambios en la gestión del cronograma. En la versión 5, para que os valga también de repaso a los que estáis en faena o los que queréis preparároslo. Así tenéis la visión global. La versión 5, como os decía, planificar la gestión del cronograma, definir las actividades, secuenciarlas, estimar los recursos de las actividades, estimar la duración, el desarrollo del cronograma, ¿vale? Línea base, de gestión del tiempo antes, era gestión línea base, la gestión del cronograma y controlar el cronograma. En la versión 6, pues siguen estando 6 de los 7 procesos, planificar la gestión del cronograma, definir las actividades, secuenciar las actividades, estimar la duración, el desarrollo del cronograma, la línea base y el control del cronograma. ¿Qué es lo que sale fuera? Lo que os he comentado también, estimar los recursos de las actividades. ¿Veis? Ya no estimamos los recursos de las actividades aquí, en este módulo, en el módulo 6 del PMBOK, sino que lo vamos a trasladar a la parte de gestión de recursos. ¿Qué os parece este cambio a la gestión del cronograma? ¿Qué os parece? ¿Os llama la atención o no os llama la atención? ¿Os parece adecuado? Está bien. Yo también lo creo. Yo creo que es interesante este cambio, Elkin. Cambios en la gestión de la calidad. En la versión 5, este era de los cortitos. Estos son de los que tenían 3 procesos. Sigue manteniendo el mismo número de procesos. Planificar la gestión de la calidad, realizar el aseguramiento de la calidad y controlar la calidad. Miguel Ángel dice que está mejor en la gestión de recursos. Sí, yo también lo creo. Yo también lo creo. Quedaba ahí un poco, había como una separación como un poco forzada, ¿eh? También depende del sector. En algunos sectores como que se apreciaba más que en otros. En la versión 6, planificar la gestión de la calidad, gestionar la calidad y controlar la calidad. Ese es el cambio que afecta al área de conocimiento gestión de la calidad, ¿vale? Ya no nos aseguramos, nos vamos a seguir asegurando, pero ya no nos centramos tanto en la parte de aseguramiento en cuanto a normas que se estuvieran implementando, políticas de calidad, planes de calidad, sino que aparte de eso gestionamos la calidad. Cambios en la gestión de los recursos del proyecto. Y aquí tenemos más cambios.
por lo menos más visuales, más impactantes. En este módulo 9 del PMBOK, lo que os decía, también la parte esta de terminología. Bueno, terminología y concepto. Aquí no es terminología, aquí es más concepto, ¿no? La parte de recursos ya no es solamente recursos humanos, lo ampliamos más. En la versión 5 teníamos planificar la gestión de los recursos humanos, adquirir el equipo del proyecto, desarrollar el equipo del proyecto y dirigir el equipo del proyecto. Estos 4 procesos, si os acordáis, estaban en las áreas de planificación y de ejecución. Bueno, pues en la versión 6, ¿qué tenemos? Planificar la gestión de los recursos humanos. Estimar los recursos de las actividades. Recursos en el sentido más amplio. No solamente el equipo, solamente el personal, sino herramientas, maquinarias, lo que vayamos a utilizar, ¿vale? Adquirir recursos. Proceso nuevo. Desarrollar el equipo, dirigir el equipo y controlar los recursos. ¿Qué os parece los cambios? Esto es lo que decíamos, esto en cierta manera encaja más con la forma en la que, ya sabéis que mundo PMI y mundo real, bueno, pues yo creo que esto quizás encaje más en lo que es cómo gestionamos proyectos. Creo que deberían haber cambiado por gestión de talento del proyecto. Pues sí, también puede ser interesante, ¿eh? Pero fíjate, yo creo que eso incluso, bueno, no, yo creo que van por ahí las tendencias, Mary, y han dado el paso con lo de la parte de gestión del conocimiento que comentábamos antes. Pero sí, a lo mejor tenían que reforzarlo aquí, en este área de conocimiento, esa parte de gestión del talento, ¿eh? Se suele incluir en el dirigir el equipo, desarrollar al equipo, pero de forma así que, bueno, ya ahí depende de cada uno, de forma muy, muy soslayada. Aurelio nos dice, lo sacamos de un contexto para llevarlo a recursos humanos. La mayoría de los recursos son personas, está bien. Eso depende del sector, Aurelio, ¿eh? No en todos los sectores la mayoría de los recursos son personas. En el tuyo sí, concretamente, pero en otros no tanto, ¿eh? Uno de los costes importantes del proyecto sí sabemos que es el personal, pero depende del sector. Y el hecho de llamar recursos al área, eliminar humanos, puede dar lugar a malinterpretarlo con adquisiciones. Yo creo que está bastante delimitado eso, ¿eh? Sergio, yo creo que está bastante delimitado. Cuando profundizas en lo que hace cada uno de los procesos, ¿vale? Yo creo que queda bastante establecido. Yo creo que queda bastante establecido. Y Mary nos dice que aquí se asume que las personas son recursos que se usan. Es que al final en un proyecto yo creo que es muchas veces el concepto, y también es una opinión personal, Mary, ¿eh? Yo creo que muchas veces es el concepto que tenemos nosotros, ¿no? De utilizar recursos. Yo lo reforzaría por la parte esta de lo que has comentado antes, de gestión del talento. Si te fijas, lo tienen también adquirir recursos, desarrollar el equipo y dirigir el equipo. O sea que ahí nos están hablando ya no tanto, ya lo han eliminado, de recursos humanos, sino de equipo. Ahí ya sí están tratando personas, pero sí la han agrupado en el módulo de gestión de recursos del proyecto, que no tiene por qué tener un componente negativo, según lo queramos ver también, ¿eh? Las compras también son recursos, pero sabes, Sergio, que se gestiona desde el módulo de adquisiciones, que tienen que ir integrados al proyecto. Te digo que cuando profundizas sí queda bastante claro, ¿eh? Y yo creo que ahí los directores de proyecto tenemos que hacer lo posible porque quede claro. Al final no nos paramos a pensar qué proceso estoy aplicando, cuál estoy dejando de aplicar. Si esto al final son buenas prácticas que tengo que utilizar, me vale de referencia para estructurar mi proyecto y para seguir mi proyecto hasta llevarlo al final, ¿no? Contando también con el inicio. No te paras a pensar en qué proceso estoy, sino, oye, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué se me ha escapado que todavía no he hecho? ¿Por dónde tengo que continuar? ¿Qué información tengo que tener? ¿Y cómo me voy a asegurar yo de que mi proyecto alcance el objetivo? Todo eso, lo que decimos, englobándolo en la integración del proyecto. Miguel Ángel dice que podría incluir un cierre de gestión de recursos, sean humanos, materiales e incluso otros servicios. Puede ser interesante. Nada, si podríamos ir recogiendo todas las propuestas y se las planteamos para una versión 7, dentro de 3 añitos.
Cambios en la gestión de las comunicaciones. Versión 5. Comunicaciones, que sabéis que es uno de los módulos, de las áreas de conocimiento, que parecen sencillitas, pero luego en proyectos reales, de mundo real, sabemos, pues los problemas que nos pueden causar las comunicaciones si no las gestionamos bien. Esto seguro que tenemos un montón de anécdotas, cada uno de nosotros en este sentido. En la versión 5 tenemos planificar la gestión de las comunicaciones, gestionar las comunicaciones, controlar las comunicaciones. Y aquí lo que tenemos en la versión 6, por supuesto planificamos, por supuesto gestionamos y monitoreamos, es decir, estamos más observando las comunicaciones, ¿vale? Ya no es tanto la parte de control, sino de observación para actuar en consecuencia. Cambios en la gestión de los riesgos, que aquí también hay cambios, lo que decíamos antes, más significativos. Y cada vez se le está dando más importancia que la tiene a la gestión de los riesgos de los proyectos. Que es verdad que ha habido años que ha estado bastante, sigue estando también, bastante olvidada la gestión de los riesgos. En la versión 5, planificar la gestión de los riesgos, identificarlos, realizar el análisis cuantitativo de los riesgos, planificar la respuesta a los riesgos y controlarlos. ¿Me oís todos? ¿Bien? ¿Se escucha bien? Vale. Vale, pues no sé si hay algunos que me estés perdiendo, me lo estaba comentando Juan Carlos. Vale, perfecto. Lo que os decía, la versión 5, 6 procesos en cuanto a gestión de riesgos. 5 de ellos en planificación y 1 en seguimiento y control, que es el de controlar los riesgos. La versión 6, por supuesto, planificación, identificación de riesgos, análisis cualitativo, análisis cuantitativo, el plan de respuesta, pero luego nos vamos también a la parte del seguimiento y control y implementamos la respuesta a los riesgos, lo que os decía, y hacemos el monitoreo de los riesgos. Aquí lo que se están dando una importancia, están como destacando la parte del seguimiento y control, del monitoreo, del seguimiento, de la observación, ¿vale? Antes era muy control, 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 y ahora lo que pretenden resaltar es, oye, vamos a observar y si hay algún cambio, hay alguna desviación, vamos a controlar para tomar las acciones, ¿vale? Pero están posicionando esa parte de observación para reforzar lo que en muchos casos el seguimiento y control, pues no lo hacemos tan bien como deberíamos. Cambios en la gestión de adquisiciones. Pues de 4 procesos que teníamos, planificación, en efectuar las adquisiciones, el control de estas adquisiciones, el cierre, pues como os he dicho, cierre de las adquisiciones desaparece, con lo cual nos quedan solamente 3. Planificar la gestión de las adquisiciones, efectuarlas y controlarlas. Aquí la parte de adquisiciones siguen manteniendo la parte de control. Ya sabemos también los riesgos que suponen las adquisiciones y cómo tenemos que hacer que encajen en nuestro proyecto. Y los cambios en la gestión de los interesados. En la versión 5, nuestros amigos interesados, que si lo gestionamos bien, puede ir todo bien, pero como no lo gestionemos de forma adecuada, lo que nos cuesta también en los proyectos. Identificarlos, planificar la gestión de los interesados, gestionar la participación y controlar la participación. Fijaros también los cambios de terminología, ¿vale? Y de concepto aquí también, de la versión 6. Por supuesto los identificamos, eso sabéis que desde el inicio del proyecto. Planificamos, pero no solamente planificamos la gestión de los interesados, como hacíamos antes, sino que planificamos el involucramiento de los interesados. Es decir, planifico cómo voy a hacer que los interesados estén involucrados en el proyecto. Cada uno en el nivel en el que tenga que estar. Gestiono la participación de los interesados y monitoreo si realmente se está llevando a cabo ese involucramiento, ¿vale?, que había planificado, porque si no tengo que actuar en consecuencia. Fijaros los cambios que han venido en la parte de gestión de los interesados.
también bastante interesantes, en mi opinión, ¿eh? Que los interesados, como no los gestionemos bien en los proyectos, lo que estamos comentando. Os traigo otra vez, por resaltarlo y porque nos conozcáis, los que no nos conocéis tanto, en qué os podemos ayudar. Formación básica y especializada para este tipo de preparación y para que alcancéis al final el objetivo, que es obtener la certificación, ¿vale? Ahí lo tenéis, os ponéis en contacto con nosotros para lo que necesitéis. Y por mi parte, pues nada más, resolver las preguntas o lo que queréis que comentamos, en lo que esté en mi mano. Yo os he desvelado ya todos los cambios que trae la versión 6, ya os he comentado también que los que estéis en PMI os lo podéis descargar. La parte de PDUs también lo he dicho, nos ponéis un correo y os mandamos, contestamos diciendo qué información tenéis que poner para obtener. Sabéis que un webinar de 1 hora es una PDU, ¿vale? Y bueno, pues eso, dudas que tengáis, preguntas, algo que queráis comentar. Estas son las principales diferencias entre la versión 5 y la versión 6, ¿vale? Veis que son diferencias, algunas significativas. Hemos visto que hay diferencias de conceptos, de terminología, de cosas que a lo mejor no encajaban tan bien, ¿no? De antes y que ahora nos encajan un poco más. Hemos visto cómo en las herramientas incluyen la parte de agilidad, y eso es muy interesante. La presentación lo tengo que consultar, Miguel. No sé si esta la vamos a pasar o no, porque no pasamos todas. Te digo algo, ¿vale? Mañana cuando lo consulte, a ver cómo lo teníamos establecido, te lo digo. ¿Vale? De todas formas, vamos, no creo que haya inconveniente en pasaros la presentación, ¿eh? Pero bueno, os lo confirmo. La grabación también os daremos acceso, Mary. Os daremos acceso para que podáis ver la grabación, ¿vale? Para que lo podáis consultar ahí. De todas formas, cualquier cosilla, ya sabéis que yo estoy bastante disponible siempre. Ahí los que no tengáis mi dirección de correo, os la voy a escribir aquí en el chat, ¿vale? Me tenéis localizada. Pues, ningún tipo de problema, me decís lo que sea. Gracias, Alberto, por la parte de bien resumida. Lo voy a comentar y os digo algo, ¿vale? Si la podéis tener. ¿Cómo es el reparto de preguntas? Eso todavía no lo tenemos claro, Sergio. Esas son de las cosas que todavía no lo ha establecido PMI. Por eso os digo, porque todavía hay muchas incógnitas. Por eso, en la medida que podáis, a lo que os estaba animando, vamos. Pero igual que cuando nos examinábamos de cualquier cosa, ¿no? Y el profesor decía, oye, a partir de tal, cambia el examen. Oye, pues te lo intentaba, o por lo menos a mí me pasaba, me lo intentaba quitar cuanto antes, ¿vale? Por el tema que estamos diciendo, que bueno, tienes más datos de por dónde van los tiros, ¿no? Ahora con el cambio de versión, bueno, pues está todo un poco, te puedes hacer idea, puedes suponer, pero todavía está bastante en el aire, ¿vale? Entonces ahí animaros a que el sprint final en la versión 5. Pues lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí, para mí ha sido un placer y estamos en contacto. Cualquier cosa que necesitéis ya me tenéis localizada, ¿vale? Y bueno, pues mucha suerte en los que os lo estáis preparando, que seguro que la obtenéis, mucho ánimo y que se obtiene la certificación, ¿eh? Hasta el próximo webinar.